Vem me visitar de madrugada, coloca tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Vem me visitar de madrugada, colocar tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Sei que eu tenho o dom de dar mergulho com o olhar. Pega e dirige pra casa no dia também, que o nosso carinho não dói. Sou tua amiga, amante, serpente, meu doce bem. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim na estrada, no trem, de Berlim a Belém. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim na estrada, no trem, de Berlim a Belém. O que é tirar um tempinho pra ficar mais perto de mim? Bom dia. Vem me visitar de madrugada, coloca tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Vem me visitar de madrugada, colocar tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Olá. Boa noite. Boa noite a todas, a todos. É um prazer imenso estar novamente com vocês. Dessa vez em mais um encontro desse grande evento, Além do Silêncio, Existências LGBTQIA+, Memórias e Narrativas de Vida. Hoje, com a segunda aula desse mini curso, na semana passada
Tivemos a fala do Márcio Albino sobre as existências LGBTQIA+, no contexto pré-nazista. E hoje temos 2 convidados internacionais falando ao vivo de Buenos Aires, ao mesmo tempo que a seleção argentina está em campo, jogando, gol do Messi e tudo mais, ou seja, deve ser um grande esforço para eles estar aqui, que eu agradeço muito a presença. Os professores Cláudio Roman, Joel Kaplan, vão falar sobre o Triângulo Rosa, uma abordagem do nazismo a partir de uma perspectiva de gênero. Os 2 têm um currículo vasto, está nas redes do museu. O Cláudio Romano é advogado, é professor de educação superior. O Joel é professor de História, Ética e Cidadania e Sociologia na Escola Secundária Schoelem Aleichem, em Buenos Aires. Informação importante para aqueles que nos acompanham aqui dentro do Zoom, que fizeram a inscrição. Essa aula terá a tradução simultânea, existe um botão embaixo, interpretação, escrito em inglês. Vocês precisam clicar na opção português para ouvir a tradução simultânea. Se não quiserem, se quiserem ouvir a original, é só manter como está. Para aqueles que estão nos acompanhando do Facebook, ficarão com a versão original, em espanhol, em castelhano, dessa aula. Perguntas aqui no Zoom podem ser feitas pelo botão Q&A, que está embaixo na tela, e quem está no Facebook pode fazer perguntas também. Ao final da aula, eu vou transmitir algumas das perguntas para que eles possam responder. Então, muito obrigado. A partir de agora, o evento vai se dar em espanhol. Aqueles que querem ouvir a tradução, apertando ali o botãozinho do português. E fiquem, né, com a aula dos 2 especialistas. E eu volto ao final para fazer esse bate-bola das perguntas e respostas. Joel, Claudio, muchas gracias, bienvenidos. Los micrófonos son tuyos. Bien, primero, muchas gracias por la invitación a todo el Museo del Holocausto de Curitiba. Agradecer a Carlos, a Marcio, a todo el equipo técnico, y para nosotros es un placer, un privilegio participar de este tipo de actividades, creemos, innovadoras dentro de Latinoamérica y innovadoras en el ámbito educativo dentro de la comunidad judía latinoamericana. Para comenzar, nos parece sumamente importante contar cómo tanto Claudio como yo llegamos a la temática. Los 2 venimos de recorridos distintos, venimos de otros ámbitos, y cómo los 2, a partir de nuestros ámbitos, de nuestros estudios, de nuestro recorrido, llegamos a la temática. Voy a intentar hablar lo más lento posible, por más que haya traducción, para que se nos pueda entender. Si ven que va muy rápido, pueden decir que vaya más lento y no hay ningún problema. ¿Cómo llego a la temática específicamente? Yo soy, Joel Kaplan, nací en Buenos Aires, educado en primaria, secundaria de la comunidad judía, docente de la comunidad judía, y si hay un tema esencial en el estudio judío, un hito fundamental es el Holocausto. Dentro de la escuela donde trabajo hay un montón de eventos, hay un montón de materias que introducen la cuestión de la Shoah, introducen la cuestión del Holocausto. Dentro de Argentina y dentro de la ciudad de Buenos Aires hay una ley llamada la Ley de Educación Sexual que nos obliga a los educadores de la ciudad de Buenos Aires y Argentina a introducir perspectiva de género. Entonces mi pregunta fue cómo poder unir el hito fundamental o el hito principal del área judaico o de las instituciones judaicas, que es el Holocausto, con las perspectivas de género. Es ahí donde me encuentro con un personaje, una persona llamado Joseph Kohout, que fue prisionero número 1896 del bloque 6 en el campo de concentración en Baviera, donde él es uno de los primeros sobrevivientes que cuenta sus experiencias, que cuenta su recorrido dentro de los campos siendo homosexual. Voy a compartir ahora simplemente una pantalla un segundo y después lo voy a volver a sacar y después va a hablar Claudio.
Ahí va. No se ve. A ver ahí. Ahí va. Leo simplemente este apartado, que es un resumen, es un testimonio de este personaje llamado Joseph Cahoff, que después escribe un libro con un seudónimo llamado Los hombres triángulo rosa, y el nombre que pone no es su nombre, sino Heinz Heger. Leo. Muy poco se ha escrito sobre el hecho de que, junto con los millones de seres humanos que Hitler aniquiló cruelmente por motivos raciales, cientos de miles de personas fueron torturadas con sadismo hasta la muerte por el mero hecho de tener sentimientos homosexuales. Muy pocos han dado a conocer hasta ahora que la locura de Hitler y sus acólitos no fue dirigida solamente contra los judíos, sino también contra nosotros los homosexuales, en ambos casos con el propósito de la solución final, el aniquilamiento absoluto de los seres humanos, que nunca serán olvidadas esta multitud de muertos, nuestros anónimos inmortales mártires. Es en este momento donde yo creo y propongo poder unir la cuestión de la perspectiva de género con la cuestión principal en nuestros ámbitos educativos dentro de la comunidad judía, que es el Holocausto. Le dejo la palabra a Claudia. Bueno, buenas tardes, gracias por recibirnos. Siguiendo con la posta que me pasa Joel, pensar un poco desde dónde cada uno de nosotros entramos. Yo como educador gay, la idea era, en un recorrido educativo bastante largo, que tengo una trayectoria bastante larga, estoy hacia medio al final de mi carrera, trabajar con elegir una imagen, esa imagen que represente. En realidad yo empecé el proceso inverso. Al encontrarme con este tema, traté de buscar qué memoriales, qué lugares recuerdan y cómo se recuperan o resignifican desde el activismo ciertos símbolos como el triángulo rosa. Entonces, si querés, Joel, compartimos la imagen y después cuento. Me presento a través de esta imagen que ocurre en una marcha del orgullo en Madrid, frente a las Cibeles, en ese puño alzado en lucha, con el triángulo rosa, que fue el oprobio durante el nazismo y que se puede recuperar como parte del activismo, como parte de la militancia, como parte del compromiso, y una puerta de entrada también para nosotros como educadores, desde qué lado tomar la posta, ¿no? Una posta que es bastante importante, y como dijo Joel, en Argentina hay un cruce entre dos contenidos que son obligatorios. El Holocausto es un contenido obligatorio por la Ley Nacional de Educación, y la educación sexual integral, donde está la perspectiva de género, que es el marco teórico sobre el cual nosotros trabajamos, para analizar los temas que vamos a trabajar, que es una ley también nacional. Así que bueno, un poco cuando nos encontramos con este tema nos generó la incertidumbre. Vamos a compartir durante el recorrido, nosotros fuimos acopiando una serie de material, es bastante escaso el material que hay tanto en español como en portugués, como en otras lenguas, mayormente en alemán. No hablamos ni leemos alemán ninguno de los dos, algo en inglés. Y el material estaba bastante disperso, así que fue un trabajo un poco de armado, etcétera, y nos encontramos con dos películas de las cuales ustedes, creo que quienes participan del Zoom tienen los materiales. Una es Bent, que es de 1998, y la otra es el parágrafo 175, que es del año 2000. Lo que vamos a compartir ahora son las impresiones del director de la película El parágrafo 175, allá por el 2000, que en el 2021, para nuestra realidad latinoamericana, viene siendo bastante parecido. Comparto. To imagine, I grew up in Germany, and I never ever heard about the persecution of homosexuals in Nazi Germany. I did not know anything about the generation of my grandfathers, my gay grandfathers, and that I could be raised in a country where 2 generations ago they were persecuted, they were sent to concentration camps, and many of them were killed, and I did not know anything about it. I did not have a past at all. And it took a long time before I realized that some of these people still must be alive. It's a little bit too late in a way, coming now after 50 years and telling them suddenly that
their story is very important, and we would like to hear it, and it's very valuable, and we recognize them. I mean, they're at the end of their life, and suddenly they are supposed to believe that, whereas all their life they are told, whatever you went through, we don't want to hear it. I don't think so. Nos parece sumamente importante poder traer esas voces del pasado, esas voces acalladas, poder traerlas al presente y repensarlas. Utilizar de alguna manera el Holocausto, utilizar de alguna manera las perspectivas de género para poder entender no solamente el pasado, sino comprender el presente y repensar qué actitudes tenemos hoy en día. Ahora vamos a continuar. Hay varias cuestiones que sabemos que estuvieron trabajando en la clase pasada con Marcio, pero nos parece importante traerlas también, que es, nosotros vamos a dividir de alguna manera la charla de hoy en tres partes. Se podría pensar un poquito del antes, bastante el durante y un poquito el después, para poder hacer una línea de tiempo y poder entender qué pasó con la comunidad LGBT en esta época que estamos trabajando. Estoy intentando, no me está dejando mostrar el video, por eso estoy tardando, pero ahí lo voy a hacer. Vamos a ver el video de Heinz F, que no se identifica con apellido, sino con una sigla, con una inicial, porque bueno, es parte, digamos, de la no visibilidad, ¿no es cierto? Ahí esto me también dejó, es parágrafo, ¿sí? Dale. y ahí Arrancamos. comparto. Va. Das ist die Schwanburg, hieß hier. Das war ein Tanzlokal, auch normales, und an bestimmten Tagen wurde es von der Schwulität gemietet. Dann war die Freude groß und die Schreierei noch größer. Und da wurde dann schwul getanzt. Und alle Augenblicke schrie dann einer, auch um die Tuppen ein bisschen munter zu machen. Polizei kommt. Alles rannte wie, raffte die Röcke und lief weg. Und das war kam gar nicht die Polizei. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, wie es damals zugegangen ist in Berlin. Seit dem Bund nach dem Kriege, also 14, 18 war das ja, ging es holter die Polter. Und da tanzten Männer für sich, Frauen tanzten auch zusammen. Das waren in Berlin die goldenen Jahre, ja. Bien, acá se puede observar estrictamente cómo era la vida de cierta parte de la comunidad LGBT, sobre todo en Berlín. Sabemos que la clase pasada estuvieron trabajando también bastante sobre el párrafo 175, en el cual impedía legalmente las relaciones, sobre todo entre hombres, pero más allá de la cuestión legal, había cierta parte de la sociedad berlinesa donde la vida en comunidad LGBT en este caso, y los bares y las cuestiones teatrales se llevaban a cabo. Obviamente no era lo mismo pensar en las partes más ricas de Berlín que en las más pobres. Siempre está bueno también pensar las cuestiones de clase en cierto punto, pero sí había una vida que se desarrollaba
de forma bastante amplia. Claudio. Sí, también vamos a ver el testimonio de Annette Eick, que era una lesbiana, que cuenta un poco la idea de ella, y después contamos un poco cuál era la realidad de las mujeres que tenían relaciones con mujeres, ¿no? Vemos el video, Joel, decime si está. Sí, un minuto. Vale, Ahí va. vale. Hay varias cuestiones que se repiten entre video y video, ya que en ambos dos cuentan cómo era la vida antes del ascenso del nazismo. I think in whole Berlin you were free, you could do what you wanted. We had 3 very well-known clubs. One was in the north where proletarian girls came, usually in their Sunday best costume, the smoky costume. I was a bit scared, I must say. If you have never seen boyish and masculine lesbians, and such a heap of them, I was surprised. I had to get used to it. And funnily enough, I saw one woman which looked a little bit like Marlene Dietrich. I don't know. Anyway, I wanted to get to know her, but she didn't care for me, of course. Silly little girl. But she is the one I saw occasionally later on who saved my life, because she was the one who sent me this permit. She went to England before. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't help it. Love's always been my game, treat how I may. I was made that way, I can't help it. Bien, como bien dijo Joel, la persecución sistemática que realiza el nazismo es una persecución que principalmente ataca desde lo normativo y desde lo formal a los homosexuales varones, que se los denomina y se los marca con el triángulo rosa, lo cual no quiere decir que no hubo persecución de lesbianas, lo hubo, pero se las consideraba en muchos casos como criminales políticos, ¿sí?, con un triángulo rojo, o como criminales, o como sobre todo asociales con el triángulo negro, junto con, en principio, los gitanos, las prostitutas, los marginados, los discapacitados, etc. Era como una especie de efecto residual. Y todo esto pensado en esta idea de que la homosexualidad podía ser genética, y en ese caso era incurable, entonces el destino era la muerte, la tortura la muerte, y la otra variante era que era adquirida, que eso es lo que pensaban sobre todo con las mujeres, por lo cual admitía la cura. De hecho, en algunos de los campos de concentración se instalaron burdeles a los cuales debían concurrir una vez por semana, una vez por mes, según cada campo, los homosexuales varones a descargar supuestamente sus apetitos sexuales con prostitutas que eran en general lesbianas, ¿no? Esto de pensarla a la mujer como un cuerpo gestante. Bueno, y nos metemos en el durante, ¿no? Vamos a ver cuál era el tratamiento, sobre todo pensando el tratamiento de la sistemática de Estado, del régimen, pensando en uno de los que la lleva adelante, según lo menciona Richard Plant. Me olvidé de nombrar que hay un texto muy importante de Claudia Schoenbach, ahí me acordé, Days of the Masquerade, que es Días de la Mascarada o del Carnaval, que cuenta en 10 escasos pero súper valiosos, invalorables testimonios de reportajes que ella le hizo a sobrevivientes lesbianas
de 1980 a 1989, y cuenta esas historias, ¿no? Esas historias que a nosotros nos interesa recuperarlas para revitalizarlas y ver las diversidades que había de historias en cada uno. La de Annette A, que es una historia feliz, ella terminó yéndose al Reino Unido, siendo escritora, viviendo en las afueras de Londres, digamos, pudo salvarse gracias a esta supuesta Marlene Dietrich que la salvó, ¿no? Bueno, y Sí. vamos a ver a Himmler como figura central del nazismo en estos temas. Sí, perdón, Joel. Antes de ingresar estrictamente con el durante, quiero recalcar que nosotros, sobre todo Claudio y quien les habla, como educadores nos parece importante entender que nosotros somos replicadores de modelos. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros como docentes, cuando contamos la historia, contamos cierta historia, no contamos todo. Entonces, a partir de las perspectivas de género, poder abrir ese espectro, tanto en las cuestiones de los homosexuales hombres, como en el caso que está contando Claudio. Es sumamente importante que en todo modelo educativo siempre uno cuenta una parte, y como por suerte nosotros en Buenos Aires, en Argentina, tenemos las perspectivas de género, en este caso la educación sexual integral como ley, que nos ayuda a abrir ese espectro y abrir también las preguntas de nuestros estudiantes. Muchas de las cuestiones que nosotros trabajamos acá tienen que ver también con preguntas de estudiantes de qué pasaba con los homosexuales en el Holocausto y qué pasaba con los homosexuales hoy y qué pasaba con los homosexuales en nuestra comunidad. En mi caso, que trabajo en una comunidad, en una institución judía. Ahora sí, entrando estrictamente en el durante, voy a compartir un video que habla al respecto. Va. Gestapo headquarters established a special department for the crime of homosexuality. Bien. Ustedes saben que todo el proceso de la República de Weimar, sobre todo hacia lo que se llama la decadencia de la República de Weimar, empieza a generar embates de la derecha, de la extrema derecha, sobre todo el nacionalsocialismo, y hay en el año 28 un diputado, Wilhelm Frick, diputado nazi, que dice lo siguiente a partir del artículo 175 que Magnus Hirschfeld, que lo mencionó muy claramente Marcio en su encuentro anterior, ¿sí? Dice: nuestra visión es que a través, esto está, les digo, en el PDF módulo 2, voy a leer de la página 1 a la 8. Nuestra visión es que a través del artículo 175, la gente debería ser procesada severamente debido a que tales vicios conducen a la perdición de la nación alemana, ¿sí? Este diputado llegó a ser en algún momento ministro del Interior. Y dice Richard Plant en su libro The Pink Triangle, ¿sí? Que también es muy recomendable, ha sido cuestionado porque él es el primero que aborda de algún modo teóricamente el tema de los triángulos rosa, y no se lo cuestiona porque no era historiador, no contaba con el elemento científico-técnico, digamos, sino que era periodista. Pero bueno, es un libro de referencia. Cualquiera que cree en el amor homosexual es enemigo de nuestra nación. Rechazamos cualquier cosa que castre a nuestro pueblo y lo convierta en un juego de nuestros enemigos. El pueblo alemán debe aprender de nuevo a ejercer la disciplina. Por eso rechazamos cualquier forma de lascivia, especialmente la homosexualidad, porque nos roba la última oportunidad de liberar a nuestro pueblo del yugo que lo esclaviza. En esta pata que se basaba en el nazismo, de una versión, digamos, fuerte de la homofobia, que era la carencia del reproductivismo, la inoperancia del el homosexual dentro de un sistema particular que era el sistema que trata de imponer el régimen. Con el 30 de enero de 1933, como ustedes saben, el presidente von Hindenburg designa a Hitler como canciller, y en ese gobierno de coalición Hitler empieza a adquirir poder, ¿sí? Y el nazismo, por supuesto, y ese lugar de encuentro que había mencionado Marcio en el encuentro anterior, valga la redundancia, es clausurado el bar El Dorado todo junto, ¿sí? Que era uno de los lugares principales de encuentro en Berlín el 23 de febrero de 1933. Muestro la imagen y la saco.
para que se entienda estrictamente la foto, que es bastante descriptiva. Como es la foto, El Dorado, un bar reconocido de Berlín, con la esvástica, con la simbología nazi. Lo muestro y ahora lo saco para que se entienda. Claudio. Perfecto, gracias Joel, porque así ilustramos un poco y no es tan plano. Bueno, se empieza a parodiar, hay publicidad, el uso de la propaganda en contra de Magnus Hirschfeld, se lo ridiculiza, se lo hace ver con zapatos de taco alto, todo vestido, etcétera, ¿no? Se empieza a clausurar otros bares, se persiguen los medios de difusión que había un montón de revistas, se consiguen las listas de suscriptores de esas revistas, los lugares de encuentro son abordados por redadas, etc. Y sobre todo se empieza a armar un dispositivo en febrero de ese mismo año, que es el de la custodia protectora. Los homosexuales son declarados culpables por un juicio sumarísimo, abreviado, y se empiezan a generar listas negras, ¿sí? La delación como mecanismo, y se los detiene arbitrariamente y se los deja a disposición del régimen. ¿Sí? Y el 6 de mayo de 1933, estudiantes dirigidos por los camisas pardas, por los SA, entran en el instituto, los camisas pardas que eran liderados por Ernest Röhm, ¿sí? Entran al Instituto de Ciencia Sexual de Berlín, el instituto que habían fundado con mucho esfuerzo y con mucha vanguardia Magnus Hirschfeld, confiscan la biblioteca, que aparte tenía una colección de fotografía invaluable, 35.000 imágenes, 12.000 libros, queman los libros, destruyen la biblioteca, ese lugar donde el Instituto de Ciencia Sexual, donde se atendían a personas que necesitaban atención particular, consejo, había abogados, había médicos, se hicieron las primeras intervenciones de reasignación de género, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y un año después, el 30 de junio del 34, se produce lo que se llama la Noche de los Cuchillos Largos. El oponente firme dentro del nazismo, en cuanto a poder, en cuanto a potencia, que era Ernest Röhm, el líder de los camisas pardas de los SA, acusado de traición, pero sobre todo perseguido, dicen, por haber sido homosexual declarado, cosa que por supuesto Hitler la sabía y la conocía, pero bueno, es usado como elemento de persecución y de ataque particular a Ernest Röhm y a los SA en particular, como para desmantelar los SA y comenzar una persecución de los homosexuales más sistemática. Sí, en el 35 se modifica y se agrava el parágrafo 175. Sí, Joel. Sí, quería agregar dos cosas. Muchos testimonios que nosotros recopilamos sobre homosexuales, tanto delante, durante y después, cuentan que cuando asumen el nazismo propiamente dicho, Ernest Röhm era conocido por transitar los bares de la comunidad LGBT. Por ende, sentía cierto alivio, porque decían, yo que soy alemán, homosexual, no me va a pasar nada, porque Ernest Röhm es parte del gobierno. Una vez que Ernest Röhm, como contó Claudio, lo terminan asesinando, empieza ya a resurgir cierto temor con respecto a qué iba a pasar con la comunidad LGBT. Ahora voy a compartir un video específico sobre la quema del Instituto Sexual de Magnus Hirschfeld. Comparto. On May the 6th, Dr. Magnus Hirschfeld's Institute for Sexual Science was destroyed. Hirschfeld was abroad and escaped arrest. He would die in exile. 4 days later, the Nazis burned Hirschfeld's library, as well as thousands of books by Jews, intellectuals, leftists, and other so-called degenerates, in massive bonfires throughout Germany. On July the 14th, 1933, 6 months after coming to power, the Nazi Party became the only legal party. Most homosexuals saw themselves as Germans first and thought their national identity would protect them.
Auf diesem Bild ist mein Vater zu sehen. Dieses hier, das Haus, das meinem Großvater gehörte. In diesem Hause haben wir auch gewohnt, in der ersten Etage, und in der zweiten Etage wohnten meine Großeltern. Da habe ich das alles übersehen gewissermaßen, habe ich gar nicht richtig mehr geschaltet. Aber ich habe es auch nicht für so ernst genommen. Da hatte ich meine Eltern, hätte ich ja auch nicht im Stich lassen mögen. Bien, específicamente recomiendo buscar información sobre Magnus Hirschfeld, me parece un personaje esencial. Sé que el museo estuvo compartiendo también en sus redes sociales información al respecto, pero es sumamente interesante pensar esta persona no solamente por una cuestión estrictamente del Holocausto, sino como un innovador en la temática. Digo, desde escribir libros sobre la homosexualidad del hombre y la mujer, desde la creación de institutos, desde la petición de frente al nazismo y frente incluso ante el ascenso del nazismo para abolir el párrafo 175. Realmente es un personaje muy interesante para pensar. Continuando con el durante, el 26 de octubre de 1933, Heinrich Himmler, que estuvimos viendo un video anteriormente, formó dentro de la Policía de Seguridad la Oficina Central para Combatir el Aborto y la Homosexualidad, dirigida por Joseph Meisinger. Es interesante pensar también la cuestión por qué se une el aborto y la homosexualidad, cómo se pensaba la no reproducción, cómo a partir del aborto no se reproduce y a partir de la homosexualidad, y cuando hablamos de la homosexualidad estamos hablando de la homosexualidad en este caso de los hombres, porque como dijo antes Claudio, cómo se veía la mujer lesbiana en cuestiones de un cuerpo gestante, pero en este caso ni la homosexualidad del hombre ni el aborto iba a generar el futuro del pueblo alemán. El 4 de abril de 1938, la Gestapo anuncia la directiva que indicaba que los hombres condenados por homosexualidad podían ser encarcelados en los campos de concentración. Es ahí que empieza a comenzar los distintos códigos, en los campos obviamente, empiezan a comenzar los distintos códigos, insignias que marcaban delitos, pero lo que es interesante pensar que no solamente marcaban delitos, sino uno podría pensar que también marcaban ciertas identidades. Entonces, pensar que hay un amarillo, que era el delito de ser judío, también quiere decir que existían judíos. Que haya un rojo significa que también había en ese momento prisioneros políticos, desde el verde con criminales comunes, del azul, del púrpura y sobre todo el negro, que como dijo Claudio anteriormente, eran aquellos sin techo, mendigos, vagabundos, y algunas lesbianas también eran catalogadas en el triángulo negro. Por eso también, ya adelantando un poco lo que vamos a ver más adelante, algunos testimonios sobre los homosexuales no se pudieron recuperar, ya que luego del 45, en los países donde residía la comunidad homosexual en Europa, sobre todo en Alemania, seguía siendo un delito ser homosexual. Entonces muchas personas, cuando contaban su historia, decían contar que eran triángulo rojo en vez de triángulo rosa. Entonces hay un montón de testimonios que se fueron perdiendo. Lo que voy a compartir ahora es un fragmento de la película Bent en que se pone en juego la cuestión de las insignias y cómo dentro del campo tenía cierta posición tener el triángulo rosa y tenía otra cierta posición tener el triángulo amarillo. Cómo en esta película se pone en juego de alguna manera el ser judío con el ser homosexual y cómo este personaje de la película Bent, que recomendamos ver, creo que también lo recomendaron en la página del museo, creo que está en la aplicación que se llama Now, si no me equivoco, o algo en el estilo. Recomendamos ver porque muestra estrictamente la cuestión de las insignias dentro de los campos. Pongo a compartir el fragmento. Hello. Yellow Star? What? Jew. Oh, yes.
I wouldn't have thought it. How'd you get that? What? Your pink triangle. I signed a petition What kind? for Magnus Hirschfeld. Oh, yeah, he wanted to make queers... Legal. But the Nazis got in. I was a nurse. They said a queer couldn't be a nurse. Suppose I had to touch a patient's penis. They said rather than be a nurse, I should be a prisoner. So, that's how I got my pink triangle. How'd you get the yellow star? I'm Jewish. You're not Jewish, you're queer. Maybe I'm both. Then you'd wear both. I didn't want one. Didn't want one. You told me it was the lowest. But so's the yellow star. Yeah, well, I didn't want to be a queer, so... I worked a deal. With the Gestapo. Yes. You're full of shit. No quiero spoilear la película, pero es interesante pensar cuál era la actitud del nazismo para demostrar que vos eras o no eras homosexual. Dentro de la película, vayan imaginándose a qué me estoy refiriendo, hay una escena particular en un tren en que obligan al personaje a estar con una mujer para demostrar que no es homosexual. Cómo la sexualidad, mejor dicho, cómo el sexo se pone en juego estrictamente para demostrar o no la condición, en este caso, de las personas. La heteronormatividad, ¿no? Correcto. Y recuperando lo que dice Joel, bueno, la escala jerárquica de los campos, los homosexuales ocupaban el lugar más bajo, por lo cual no difieren las condenas que tienen, los trabajos forzados, etcétera, pero el agravamiento de ser homosexuales, la humillación, etcétera, eran diarios y comunes. Muchas veces se los nombraba como parágrafo 175, ¿sí? O se los insultaba, etcétera. Y vamos a compartir ahora un video de la misma película Ben, que muestra un poco estos trabajos forzados sin sentido, pero extenuantes, y que no solamente agotaban física, sino también mentalmente. Déjame, Joel, si estás en eso. Y son 2 videos seguidos que van a ser sobre las consecuencias del Holocausto. Bueno, este trabajo rutinario, sin sentido aparente, pero con el sentido de la humillación
el someter al sojuzgamiento, a la deshumanización de los homosexuales que estaban en los campos. Y vamos a ver algunas consecuencias que cuentan algunos testimonios sobre la vida durante el nazismo de los miembros del colectivo LGBT. Vamos a ver primero el video de Heinz F., que lo habíamos visto al principio en el antes, sonriente cuando recordaba ese baile de las locas en el boliche, ¿no? Y cuando entraba la policía, o hacían que entraba la policía. Vamos a ver qué nos... Wie lange sind Sie in Konzentrationslagern gewesen? Zusammen, ich habe mal zusammengerechnet, ich glaube 8, ein Vierteljahr. Was haben Sie gemacht, als Sie zurückkamen? Ja, wieder nach Hause kam. Ja. Ja, da bin ich ins Geschäft, elterliche Geschäfte gegangen, das mein Bruder führte. Mein Vater war ja gestorben. Haben Sie Ihrem Bruder oder Ihrer Mutter erzählt, was passiert ist in den Lagern? Ich habe mit meiner Mutter nie drüber gesprochen. Mit meinem Vater konnte ich darüber sprechen, aber... Warum nicht? Aus Scham. Meine Mutter hat doch nie was gesagt. Das ist alles geduldig ertragen. Aus Scham, worüber? Meine Mutter meinte, die aus Scham gespürt. Oder aus überquellendem Mitgefühl vielleicht, um mich auch nicht zu beleidigen oder es mir noch schwerer zu machen. Nicht ein Wort hat die... Für heute ist es ganz schwer vorzustellen, dass Sie diese schrecklichen Jahre überlebt haben und zurückkamen und mit keinem drüber sprechen konnten, ja. Hab nie mit jemandem drüber gesprochen. Hätten Sie gern mit jemandem darüber gesprochen? Vielleicht mit meinem Vater. Haben Sie später mit anderen darüber sprechen können? Nie. Das wollte auch keiner hören, wenn man bloß irgendein Stichwort sagt. Aber ich bin mit dem Kram zufrieden. Ich bin nur vorbei und damit ist erledigt. Jetzt ist ja für mich auch eigentlich alles vorbei. Im September wäre ich 93. Dickes Fell, nicht? Duro el testimonio de Heinz F. Y para terminar voy a hablar unas palabras que ya lo mencioné del después, del 45, después del nazismo. Se podría decir que casi ningún sobreviviente tuvo ninguna compensación por todo
por todo lo que pasó, y también obviamente tiene que ver con la prohibición de la homosexualidad en Alemania luego del 45, y eso también dificultó a muchos sobrevivientes en dar testimonio. Dentro de la comunidad judía, dentro del mundo judío, siempre se analiza cómo fue el recorrido de los testimonios a lo largo de la historia, cómo al principio le costaba, cómo al principio los mismos pares le preguntaban por qué vos sobreviviste y otros no. Bueno, dentro de los testimonios de la comunidad LGBT pasa algo similar, sumado a la no compensación y al no reconocimiento. Lo que voy a compartir ahora es un testimonio en este caso vamos a ir para Francia, de un francés llamado Pierre Sell, que tiene una historia súper interesante. Tuvo cierto reconocimiento ya que en Francia le pusieron una calle a su nombre. Sí, es una historia bastante reconocida, y quiero compartir un testimonio final que cuenta un poco, al igual que en Heinz F., un poco las vergüenzas y las problemáticas que surge para él poder contar todo lo que vivió. A ver, ahí. Ahí va. Ahí va. Warum ich 40 Jahre lang nichts gesagt habe und ich bin 90%ig Kriegsinvalide. Ne? Mein Arsch ist noch blöde, ja genau. Die Nazi haben mir Holzen von 25 Zentimeter in den Arsch gemacht. Glauben Sie, dass ich das sagen kann, dass es für mich gut ist? Für meine Nerven ist das zu viel. Klaus, das kann ich nicht mehr. Ich kann es nicht mehr machen. Ich habe eine Schäme für die Menschen. Claudio. Sí, quiero decir dos cuestiones. Bueno, el enardecido Pierre Sell, que habla con furia, y cuando se enfurece habla en alemán. Dos cuestiones que nosotros tenemos muy en claro es a esa vergüenza convertirla en orgullo, y algo que es un concepto que acuñó Gail Rubin, que es el de justicia erótica, lo llama ella, y una sexóloga argentina, que es Graciela Morgade, lo llama justicia de género, que debe ser parte de nuestras prácticas, que debe ser parte de la justicia curricular. Bien, hasta acá un poco es todo lo que trajimos para compartir. Seguramente habrá alguna que otra pregunta al respecto. ¿Es posible, Carlos? Hola. Entonces, cualquiera que tenga preguntas puede escribirlas aquí en el Zoom, en el botón de preguntas y respuestas. Quem está no Facebook, fique à vontade também para fazer perguntas. Yo tengo una pregunta, puede empezar yo mismo. Hoy mismo estaba hablando con una historiadora que trabaja con nosotros aquí en el museo sobre el tema de reparaciones e indemnizaciones. Hablamos del hecho que Alemania finalmente reconoció el genocidio cometido contra los pueblos Herero y Namaqua en el actual territorio de Namibia hace más de 100 años, así, a principios del siglo pasado. Y eso implicará unos pocos miles de millones de euros en reparaciones. Sabemos que los judíos sobrevivientes del Holocausto han sido apoyados desde el 1950 por la Claims Conference y por una serie de instituciones que reclaman, que distribuyen estas reparaciones. Mi pregunta es si durante su investigación se encontró con este tema en los testimonios de los sobrevivientes homosexuales, la falta de este reconocimiento, de apoyo, de reparaciones, lo que sea. Estamos hablando de la construcción de la memoria, pero también del tema de reparaciones. Contesto yo.
El único que tenía avanzado el trámite, por lo que nosotros pudimos investigar, es Pierre Sel, porque era ciudadano francés y Francia, a partir del Código Napoleón, había despenalizado la homosexualidad. De todos modos, creo que murió sin que se le llegue a compensar, no sé si a las hijas, porque él cuando sale del campo rehace su vida y se arma toda una familia, ¿no? Un matrimonio por conveniencia con una mujer y tiene una familia, 2 hijas, etcétera. Después entra en crisis, etcétera. En general, al no haber visibilización, es escasa la información. En el caso de Joseph Kojo, que es el primero que da testimonio, 1979, si mal no recuerdo, no lo logró. Como vimos, muchos muy grandes y no lograron el reconocimiento. Ustedes postearon en el Instagram a Rudolf Brazda, que sí fue, digamos, el último sobreviviente y participó en algún momento activamente de algunas marchas, la inauguración, si mal no recuerdo, del monumento en Berlín en Tiergarten, pero las compensaciones económicas no, y no sé si se podrán gestionar a posteriori, la verdad que ahí se me escapa el derecho internacional. Sí, quiero sumar 2 cosas para tener en cuenta, que sé que lo trabajaron con Marcio. El párrafo 125 es anterior al ascenso de Hitler, entonces ahí se pone en juego también que el delito que Hitler utilizó y recrudeció es anterior, y también es posterior. Entonces la cuestión de la reparación es más complicada, eso en primer lugar. En segundo, dentro de los memoriales, que hay un montón en el mundo, y da para otra clase con respecto a los memoriales, estrictamente el memorial de Berlín, que si no me equivoco, 2006-2007, si no me equivoco, en el cual el alcalde de Berlín, perteneciente a la comunidad homosexual, inaugura ese monumento. En ese monumento, el que fue a Berlín, es una cabina en la cual uno mira y encuentra a 2 hombres besándose. Ahí también hubo conflicto, por lo que decía vos, Carlos, de las políticas de memoria, porque un sector o la comunidad de lesbianas se quejó frente a ese monumento diciendo, ¿por qué no nos recuerda a nosotras? Entonces también, como todo el tiempo se pone en juego qué recordamos y qué no recordamos, y creo que también es nuestro objetivo, y creo que también va con el objetivo del museo, poder traer estas voces acalladas del pasado y darle sentidos en el presente. Hay una pregunta hecha acá en el Zoom de Sofía. La pregunta es sobre, en el periodo pre-nazi y durante el surgimiento del partido nazi, si están en sus investigaciones la relación de los judíos LGBT con el resto de la comunidad judía y también los alemanes. Ella quiere saber si fueron rechazados, discriminados también por estos grupos. Le cedo la palabra a Joel. Gracias. Gracias, Claudio. A ver, estrictamente sobre la comunidad organizada con respecto a cómo trataban a los y a las homosexuales, no tengo información, pero sí recomiendo, y después podemos dejar nuestros mails. Dentro de la memoria del Holocausto conocemos un montón de personajes. Conocemos a Mordechai Levich, conocemos a Janusz Korczak, estuvimos tanto nosotros como Marcio hablando de Manu Hirschfeld. Otro personaje interesante para trabajar es un joven judío sionista de la comunidad judía de Berlín llamado Gad Beck, en el cual él era militante homosexual y vivía su militancia homosexual y su ser judío lo más abiertamente posible. Hay una historia de amor con respecto a Gad Beck y a su novio Manfred Levin, que lo conoce en la Tnuá. Resumo un poco la historia para que se entienda el contexto. Esta persona tiene un conflicto en el cual se llevan a su novio y él lo quiere liberar haciéndose pasar por parte de la juventud hitleriana. Al final el novio decide ir con su familia, termina muriendo en Auschwitz, pero Gad Beck forma parte de los grupos de resistencia berlinesa, se hace muy conocido tanto en la comunidad judía como en su militancia homosexual, entonces puede tener contactos entre los judíos y la comunidad homosexual organizada dentro de Berlín, lucha en los grupos de resistencia, sobrevive estrictamente al Holocausto. Él va hacia Israel, lucha en la llamada Guerra de Independencia, está hasta el 67 aproximadamente en Israel y después vuelve
a la comunidad judía de Berlín, donde se hace militante, un reconocido militante homosexual, pero es una historia muy interesante para analizar. Hay un cómic específico en inglés que cuenta eso. Después dejamos nuestros mails y el que quiere o la que quiere le enviamos la información al respecto. Pero muy interesante la historia de Gad Beck, y escribió un libro que debe estar por ahí atrás, que se llama, vos sabés el nombre, Claudio, exactamente. Sí, la vida clandestina de un gay judío en la Alemania nazi. Correcto. No, correcto. Underground Life of... Gays, no me acuerdo, Life of a Jew and Homosexual o Gay. Okay. Muy interesante, y es una persona que está bueno. No traducido ni al portugués ni al castellano. Ni al español. ¿No? Si hay algún educador por acá escuchándonos, recomiendo trabajarlo en clase, porque uno a veces repite los conceptos y está bueno poder traer historias novedosas. Hay una pregunta que es sobre los nuevos significados que se le da a los símbolos. Fue hecha acá también en el Zoom por Eduardo, sobre el tema del orgullo y resistencia. Y aquí estoy hablando del triángulo rosa, un símbolo creado para generar vergüenza. Hoy se usa con la noción de orgullo, que muestra, en mi opinión, una increíble capacidad para construir memoria. Tú, Claudio, hablaste de este tema. Sí, de la vergüenza, para mí es este... esto de recuperar la vergüenza y volver con el orgullo es como un dispositivo interesante del colectivo LGBT, y que no se da solo en esto, se da en otros aspectos. Yo pensaba en estas voces acalladas que recuperan voz a partir del legado que nos dejan, y también en esto del triángulo, ¿no? Hay una imagen, no la tengo encima, pero la pueden buscar. Hay un leather caminando en las calles, creo que son de Nueva York o algo así, vestido de leather, todo de cuero, con el gorro militar, etcétera, que parece casi un nazi, con el triángulo, y dice, ¿no? Silence equal death, ¿no? El silencio igual a la muerte. Nosotros usamos mucho ese símbolo en las clases, en algunas cuestiones, sobre todo cuando trabajamos con educadores. Me parece que es descolocar y deconstruir la historia de un símbolo en otro. Son dispositivos, son procedimientos, algunos no los compartirán, otros no. La imagen del leather con el es choqueante. Yo no suelo usarla porque es mucho para explicar un exceso de información, pero sí, por ejemplo, la que usamos de la Marcha del Orgullo de Madrid, me parece que sobre todo el tema del puño en alto, significando la lucha, el activismo, el recuperar todas las luchas del siglo XX, es interesante, y resignificarlo, ¿no? No dejarlo en ese lugar. Pero bueno, son cuestiones opinables, son cosas que están ocurriendo y que no tenemos capacidad de análisis profundo, ¿no? Bueno, yo creo que hay una última pregunta, no sé si hay más en Facebook. Y es una pregunta interesante porque el museo habla mucho del mundo contemporáneo. Por eso aquí hay una pregunta que yo creo que es pertinente, dado que el público, que es brasileño, escucha a dos argentinos hablar de un tema que a muchos de ellos son temas de sus realidades. Y la pregunta es si creen que hay una diferencia en la afición de los LGBTs en la comunidad, primero en las comunidades judías de Argentina, y también en general la cuestión de estas comunidades en Argentina que cuenten la realidad de la lucha, del orgullo, de la resistencia de estas comunidades en Argentina, que es algo que la mayor parte del público brasileño, incluso aquellos que están en los grupos, en los colectivos, no conocen la realidad argentina. Entonces, si pueden hablar un poco de hoy en Argentina, esta es la última pregunta. Arranco yo, Claudio, con dos palabras sobre la cuestión de la comunidad judía. A ver, no quiero hablar de algo que no pertenezco, y quiero ser muy respetuoso con todos y con todas. No pertenezco al colectivo LGBT, pero sí conozco dentro de la comunidad judía un colectivo que se llama JAG, Judíos Argentinos Gays, que sí es un colectivo que milita estas cuestiones que venimos
conversando, pero más allá de eso, la comunidad judía argentina es muy diversa, en todo sentido. Más allá de la organización o la no organización, digo, hay judíos y judías militantes en un montón de colectivos, digo, más allá de la organización puntual. Entonces, lo interesante es que uno se puede encontrar con gente que se reconoce como judío en militancias feministas, en militancias homosexuales, en militancias trans. La inserción del judío y de los judíos y de las judías y de les judíos en este tipo de manifestaciones o este tipo de colectivos es sumamente interesante. Obviamente hay una institución específica que nombrar, pero sí, como dije antes, la comunidad judía argentina es muy diversa, entonces uno encuentra militantes hasta en lo político también, en sectores de izquierda, en sectores de derecha, en sectores de centro, en cuestiones a favor del aborto, en cuestiones en contra del aborto. Digo, la comunidad judía es muy diversa. Lo que sí reconozco que estas temáticas no sé cuántos abordan, por lo menos entre la comunidad judía. Digo, por eso también nosotros y agradecemos la posibilidad de poder hablar dentro de un museo del Holocausto y estrictamente dentro de la comunidad judía brasileña, de Curitiba y latinoamericana. Dejo la otra parte a Claudio, que seguramente contestará mejor que yo. No, la comunidad LGBT también es muy diversa en Argentina, hay distintas posturas. Lo que sí nosotros, como educadores, y cuando armamos una cuestión, en algún momento salió sobre nuestros cursos una publicidad en el diario Página 12, y nos contesta un docente que se reconoce como marica y judío, ¿no? Era así, Joel, ¿no? Marica y judío. Digo, esto es, ¿no? Queer y judío. Interesante sobre cómo narra su identidad. Pero sí, por ahí nosotros recuperamos, cuando llegamos al después, recuperamos todo lo que es, que ignoro cómo se habrá dado, la lucha y el activismo que se da especialmente de los 60, 70 en adelante en Argentina, y sobre todo la ampliación de derechos, matrimonio igualitario, ley de salud reproductiva, ley de educación sexual integral. Estamos impulsando una ley de cupo trans para empleados públicos. Digo, bueno, todos estos avances, nosotros los llamamos ampliación de derechos, que el colectivo ha empezado a poder utilizar, no me gusta la palabra utilizar, pero no encuentro otra, a disfrutar, después de tantas cuestiones. No sé cuál es la situación en Brasil, pero supongo que hay muchísimas cosas en las cuales nos parecemos, tenemos similitudes o tenemos diferencias, pero sí la homofobia persiste. Esta hipótesis de una homofobia previa al nazismo, acrecentada durante el nazismo y posterior, sigue persistiendo, y bueno, un marco normativo da cierto marco de seguridad, pero no resuelve todo, ¿no? Muchas gracias. Quiero dejar un espacio para tus últimas palabras acá en nuestro evento, algo que no se ha dicho. También mi disculpas por mi español, no sé si... sí. Perfecto. No sé, si quieren hablar algo, quizá que hablen, no sé, del futuro de estas investigaciones, por ejemplo, qué creen que aún queda por investigar y descubrir sobre la discriminación y la persecución contra las personas homosexuales por el régimen nazi, y también cómo cada vez más, esto es muy importante para todos nosotros, cómo cada vez más hacer las conexiones necesarias con la actualidad. Bien, entonces, para las últimas palabras. Perfecto, arranco yo y después termina vos, Claudio, si querés. Varias cosas. Hay un tema específico que nos interesa, y específicamente a mí me interesa, que creo que tiene que ver con la pregunta anterior de qué pasaba con la comunidad judía con respecto a la homosexualidad. ¿Y por qué nombro esto? Porque dentro del párrafo 135, muchos de los testimonios son personas judías. Y no es casualidad eso tampoco. Digo, el judío también tiene una historia particular sobre la narración, sobre contar. Sobre también va de la mano sobre cuando la comunidad judía o el mundo judío empezó a contar, los sobrevivientes empezaron a contar. Bueno, no es casualidad que muchos de ellos
por lo menos los testimonios que están en párrafo 185, tenga que ver con su vida judía. Y está bueno entender, que es lo que me interesa a mí y a Claudio también, la cuestión que la diversidad del poder ser judío, la diversidad de cómo contamos la historia judía. Digo, yo cuando trabajamos la historia de Gad es un judío y homosexual, entonces estamos contando que esa identidad existe, existió y va a existir. Claudio. Y por ahí, dos cuestiones que estamos trabajando nosotros fuertemente este año. El año pasado fue un año de producción e investigación, más allá de que aplicamos en BAMA el curso para los Morey Morín. Estamos en la capacitación docente, sobre todo pensando en llegar a distintos rincones de la Argentina, con compartiendo estos materiales. Y cada vez que abrimos algo, ¿no? Ahora yo abrí con Days of the Masquerade, este libro de Claudia Schoppelman, el tema lesbianas durante el Holocausto, ¿no? Entonces ahí estamos investigando, encontrando lo poco que hay. Lo mismo pasa con el tema anhelantes de la Bauhaus, ¿no? Este movimiento artístico tan prestigioso, etcétera, y cuando uno los mira en términos de sexismo, era profundamente sexista, el varón ocupaba un lugar particular, se mascaraba las identidades de género, se empieza a derechizar hacia el final. Digo, bueno, con la investigación hemos empezado a abrir una especie de caja de Pandora donde vamos disparando para distintos lados y hay muchos proyectos, cosas para escribir, ojalá podamos participar del congreso que están organizando ustedes, y compartir, porque hay cantidad de material y cantidad de cuestiones, libros que no están traducidos al español y al castellano, ¿no? Hemos contactado autores de algunos de esos libros, que bueno, estamos pensando cosas a futuro. Ok, gente, muchísimas gracias. Wagner, otra vez. Augusto, por hacer la tradução para o português. O pessoal do Facebook, muito obrigado. Joel, Claudio, muchísimas gracias. Estamos juntos, que sea la primera de muchas oportunidades que vamos a tener juntos para hacermos eventos y pensar cosas juntas en Argentina y también en Brasil. También es una oportunidad para que nosotros de Latinoamérica podamos hacer cosas juntos y con esta idea y con la mirada latinoamericana, que es tan importante. Muito obrigado ao pessoal do Facebook que nos acompanhou, a todos aqui no Zoom. Esse ciclo, esse evento continua, né? Agora na quinta-feira temos mais uma conversa, na outra segunda-feira mais uma aula, e assim seguimos nesse mês do orgulho, nesse evento gigantesco e maravilhoso que está sendo feito pelo museu aqui em Curitiba e tantos parceiros que estão nos apoiando. Muito obrigado, fiquem bem. Joel, Cláudio, muchas gracias outra vez. Nos vemos, então, na quinta-feira. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem e nos vemos daqui a pouco. Um grande abraço. Vem me visitar de madrugada, coloca tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom.
Vem me visitar de madrugada, colocar tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu fico afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Sei que eu tenho o dom de dar mergulho com o olhar. Pega e dirige pra casa no dia também, que o nosso carinho não dói em ninguém. Sou tua amiga, amante, serpente, meu doce bem. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim na estrada, no trem, de Berlim a Belém. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim na estrada, no trem, de Berlim a Belém. O que é tirar um tempinho pra ficar mais perto de mim?